energizador, sea Zoe o sea los modelos que ustedes ya han estado trabajando o que Intrade lo está comercializando. La configuración de los módulos o dispositivos inalámbricos en diferentes modelos y la configuración del eHydroid, ¿no? Porque ya le dije en un inicio que este modelo Zoet se integra netamente con un aplicativo. El aplicativo es el eHydroid. Se configura netamente con el aplicativo también. Ya no es una configuración con el teclado en la tarjeta principal, mediante unos botoncitos de PRG y CEL, no. Toda configuración o toda integración de dispositivos o usuarios o arcos de tierra, caída de alto voltaje, lo haces desde el aplicativo. ¿Okay? Nosotros como empresa, bueno, ya tenemos muchos años en el mercado, más de 30 años en el mercado. Nosotros brindamos lo que es soluciones para poder proteger hogares, negocios o comunidades. En sí, nosotros fabricamos diferentes tipos de líneas, no solamente la de cerco, son muchas líneas que nosotros fabricamos como empresa. Tenemos presencia internacional en más de 16 países y uno de ellos es Costa Rica, con nuestro distribuidor Intrae, ¿no? Tecnología diseñada y ensamblada íntegramente en el Perú con la tecnología SMD, automatización. ¿Okay? Eso es la integración, ¿no? De lo que es Hardware Electronic con lo que es la evolución de la línea de cerco eléctrico, ¿no? Porque si nosotros nos vamos ¿Ah? hacia 15 o 20 años atrás, netamente era un cerco eléctrico que solamente presionabas un botón o presionabas un switch, electrificaba por punto de alto voltajes y listo. Obviamente la tecnología te hace que tú puedas estar avanzando, en que yo pueda colocar o pueda interactuar con un llavero RF que ya lo hace o que pueda interactuar con un aplicativo. Es por ello que nosotros siempre estamos renovando en lo que es nuestros productos hardware. Ahora, nuestros productos como tal, cuando nosotros vendemos los energizadores, vendemos todos los accesorios que implican una conexión al cerco eléctrico. Si bien es cierto, cuando nosotros exportamos lo más viable que es el energizador. ¿Ok? No podemos capaz exportar lo que son los postes, pero sí exportamos los aisladores, aisladores fijos o aisladores intermedios, los importamos o exportamos lo que es el letrero de advertencia o capaz el cable bujía, ¿cierto? Entonces todo eso le llega a su mesa de ustedes como para que puedan hacer una correcta instalación. Y es eso lo que vamos a hablar hoy, de una correcta instalación para que el panel pueda funcionar óptimamente. ¿Ok? Ahora, en tema de características del SOET, de este panel, de este nuevo modelo que nosotros hemos lanzado al mercado, tiene una cobertura de 3.500 metros lineales de electrificación. Ahora, cuando hablo de 3.500 metros lineales de electrificación, tú puedes hacer una regulación. O sea, porque todos piensan, oye, este electrificador es potente, lo voy a utilizar en una zona industrial. Sí, te va a funcionar porque abarca ese metraje, pero para mi casa que capaz es de 20 metros, el perímetro de 20 metros lo multiplico por 4, son ni 100 metros lineales, ¿te va a funcionar? Sí te funciona, porque ahora ya desde el aplicativo tiene la opción de poder regular el voltaje, que oscila de 6.000 a 14.000 voltios. Entonces yo desde el aplicativo, yo ya empiezo a regular el voltaje. Si mi perímetro es pequeño, obviamente que lo puedo regular en 10.000 voltios. Si mi perímetro es amplio, que ya te va a llegar al límite de 3.500, yo lo regulo con el aplicativo hasta 14.000 voltios. ¿Ok? Ya tiene esa funcionalidad también todo desde el aplicativo. Ahora, monitoreo y videoverificación desde el app. O sea, como le dije, este panel tiene esa integración, netamente cerco eléctrico, sistema de seguridad y lo que es videoverificación. Tiene esa integración. Supervisión total del cerco. Cuenta con 32 zonas. Una zona cableada y 31 zonas inalámbricas.
Control remoto completo desde el aplicativo, como le dije en el inicio. Desde el aplicativo yo llevo todo el control. Si quiero prender mi cerco, desde el aplicativo prendo el cerco. Si quiero apagar, lo apago. Si quiero regular el voltaje del cerco, lo regulo desde el aplicativo. Si es que hay una caída de voltaje a tierra, en el aplicativo te aparece un icono de que tú tienes una caída. Es como una referencia para el usuario, para el instalador, de que tienen que verificar la cerca eléctrica. ¿Ok? Ahora, desde el aplicativo tiene otra pestaña de seguridad donde yo puedo grabar dispositivos inalámbricos, donde capaz yo puedo poner un fotoeléctrico en la parte posterior de la casa y tengo una zona ahí. Al tener un fotoeléctrico lo conecta a la zona y lo puedo controlar desde el aplicativo. O cualquier tipo de dispositivos inalámbricos que nosotros también comercializamos que lo puedan utilizar en la parte perimetral. ¿Ok? La parte perimetral, ¿qué es lo que hay? El portón de la puerta levadiza o la puerta de ingreso. Entonces, lo puedes utilizar con el aplicativo. ¿Ok? También el aplicativo tiene una opción de pánico. Es una alerta rápida o alerta. ¿Qué quiere decir? Que abro esa alerta rápida, me sale una opción de pánico y si veo algo sospechoso fuera de la casa, hago la activación y empieza a disuadir el panel. O sea, las sirenas empiezan a funcionar. Ahora, ¿cuántos usuarios me puedo registrar en el aplicativo? 16 usuarios, 16 integrantes de una familia, más que suficiente para una familia. Ahora, cuando yo envío una alerta, no solamente te envío una alerta, también tengo la opción de poder enviar archivos adjuntos. ¿Qué quiere decir archivos adjuntos? Puedo enviar un mensaje de texto, puedo enviar una imagen para poder identificar al intruso o puedo enviar un audio. Y cuando yo envío, eso es compartido con los 16 o 15 usuarios que ya hayan registrado. Todos en el celular le va a aparecer ese reporte. Mensaje, audio e imagen. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos que tiene 16 usuarios con 16 usuarios, también puede integrar lo que es el RF. También puede integrar llaveros transmisores. ¿Ok? Ahora, el nuevo modelo que nosotros hemos sacado, que estamos comercializando, es el Yanes 1600, ¿sí? El Yanes 1600, a diferencia del 800, es la distancia de electrificación, ¿ok? Es un producto más módico, ¿sí? En tema de precio, pero gana lo que es distancia de electrificación. Eh, es más enrolado lo que es netamente cerco eléctrico. ¿Ok? Como es cerco eléctrico, te va a funcionar netamente cerco eléctrico. Ahora, ¿cuál es la ventaja que tiene este panel? Es que se ha independizado el diseño de la tarjeta de la tierra con la placa electrónica. Al independizar, va a ser bien difícil que haga una inducción en la tarjeta electrónica. Entonces ya es independiente este modelo de la tierra con la tarjeta electrónica en tema de tierras. Bueno, le estoy hablando de la parte electrónica de la tarjeta. Es un beneficio porque a veces hay arcos a tierras o caída de alto voltaje y si yo no tengo instalado una buena tierra en mi cerca, implica a que pueda malograrse, ¿no? O dejar de funcionar las tarjetas. Entonces, cuando se hace un diseño de tierra separada, entonces no hace la inducción a la tarjeta principal y por ende no te va a dañar capaz el microprocesador o a un componente electrónico. ¿Ok? Ahora, este panel te electrifica hasta 1600 metros lineales, tiene salida de alto voltaje regulable también. El voltaje mínimo es de 8400 y el máximo es de 13000 voltios. Va con una fuente switching, ¿no? Una fuente switching dual de 100 a 200 voltios de corriente alterna y como salida tiene de 14.5 a un amperaje de 2. ¿Ya? Ahora, ¿por qué 14.5? Porque nosotros, todos nuestros modelos tienen lo que es la recarga de la batería. Si es que yo coloco uno de 12 voltios, la batería no lo va a recargar al 100%. Entonces es por ello que nosotros utilizamos una fuente switching de más elevado voltaje, como para que pueda hacer la recarga de batería. ¿Ok? Como le había indicado, tiene lo que es la tierra independiente, el circuito electrónico, permite almacenar hasta 32 controles inalámbricos,
salida de sirena de 12 voltios, opera los 365 días del año y es ideal para viviendas. ¿Ok? Distancia de electrificación, si bien es cierto, lo puedes utilizar en una casa o capaz una empresa, porque es 1600 metros lineales, todo va acorde del perímetro para que tú puedas instalar, ¿no? Ese es el nuevo modelo que también estamos sacando, ¿ok? Ahora, lo tradicional ya son el X-Power i8. El X-Power i8 capaz ustedes ya lo tienen en mesa, en instalaciones, te electrifica 1500 metros lineales, tiene una zona cableada, salida de 8400, 13000 voltios, protección IP 5.5. Obviamente cuando te dice protección IP 5.5 es para uso interior, ¿ok? Recepción de frecuencia 433 MHz, almacenaje y dispositivos inalámbricos. Entre la serie de dispositivos inalámbricos que nosotros comercializamos y los llaveros, tiene una capacidad de 96 dispositivos. Y esto también te combina cerco con alarma. ¿Ok? Ahora, el panel intermedio, digámoslo así, es el X-Power i12, que electrifica 3500 metros lineales, tiene dos zonas cableadas, salida o rango de voltaje de 8400 a 13000 voltios. Esto ya cuenta con una supervisión de tierra, así como lo que es la línea electrificada, una salida y retorno de voltaje. La tierra tiene una salida de tierra y un retorno de tierra. ¿Para qué nos sirve la supervisión de tierra? Es que cuando el intruso quiera cortar la línea de la tierra, el panel te va a mandar una alarma. ¿Ok? O sea, si yo corto la línea de tierra, el panel se activa lo que es la alarma. Entonces te avisa de que ha habido una activación o un corte de, de alambrado, pues, ¿no? Sea lo que es tierra o sea lo que es la línea electrificada. Entonces, para eso es lo que es la supervisión a tierra. ¿Ok? Recepción o receptor trabaja a una frecuencia de 433 MHz, combina cerco y alarma y tiene la misma capacidad de dispositivos inalámbricos a integrar, que son 96 dispositivos inalámbricos. Ahora, si ustedes tienen alguna consulta, ahí está el mensaje, me pueden escribir y las consultas que yo tenga le voy a sacar de duda, pues, ¿no? Ahora, el último panel que tenemos que es el HR8000 Plus. Es el panel mucho más potente, más robusto. Si ustedes obviamente abren la tapa, van a verificarlo lo robusto por las ferritas, que es la oscilación de alto voltaje, el capacitor, que es mucho más grande porque te almacena más voltaje para una mejor potencia, ¿no? Ya que este panel te electrifica hasta 10.000 metros lineales, ¿no? Y mayormente son utilizados para zonas industriales por la capacidad de distancia de electrificación que es, ¿no? Esto se asemeja bastante a lo que es un i12, porque tiene dos zonas, tiene supervisión a tierra, eh, por la capacidad de inducción que puede tener o capacidad de voltaje que tiene, tiene un rango de voltaje de 10.000 a 15.000 voltios. ¿Ok? Al igual trabaja con el receptor de 433, 96 dispositivos inalámbricos y combina lo que es cerco y alarma. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos diferente modelo de cercos eléctricos? Porque todo va direccionado a diferente tipo de segmento. Si yo tengo un Llanes 1600 y el perímetro capaz es para 2000 o 3000, yo no puedo instalar un Llanes 1600 porque el último punto no te va a electrificar o va a ser un voltaje mínimo. Entonces es ahí si es que mi perímetro es mucho más amplio o mi distancia de electrificación es más grande, utilizo un modelo acorde a la distancia. Es por ello que tenemos la de 1600, tenemos la de 3500, tenemos la de 10.000. Ahora, si hablamos y me dicen, oye, pero el ZOE también tiene 3500, pero acuérdense que el ZOE ya tiene otra tecnología para poder trabajar con un aplicativo. Y desde el aplicativo tú tienes el control como si tuvieses dos paneles en uno solo, en el sentido de cerco y en el sentido de alarma. ¿Ok? Y ese control lo haces tú desde el aplicativo en diferentes ventanas.
Accesorios que, accesorios que involucran a una cerca eléctrica son los postes que uno plantan en la parte perimetral de una casa o de un negocio. Son los aisladores que sirven como sujetación o aisladores de paso para los postes de paso, ¿no? La conexión del cerco hacia el energizador se utiliza un cable bujía o un cable chispa, como lo llaman ustedes, que tiene que ser, bueno, le voy a explicar más adelante la funcionalidad y por qué utilizar un cable chispa, pues, ¿no? Los letreros de advertencia, los alambres que ustedes puedan utilizar, sea alambre acerado, galvanizado o el de aluminio, pues, ¿no? Entonces, las abrazaderas para que ustedes hagan el punto de amarre con los tramos. Entonces, una variedad de accesorios, como también tienen la opción de poder instalar un transmisor, ¿no? Un CONET, ¿no? Para los sensores de flexión. Entonces, para que nada sea cablado, un sensor de flexión, bueno, tengo en imágenes. A ver, aquí en esta imagen donde yo estoy mostrando una cerca eléctrica, donde vemos como punto A y como punto B los postes. Punto A es el poste fijo, el punto B es el poste intermedio o poste de paso, el punto B, y el punto D viene a ser el sensor de flexión. Ese sensor de flexión se conecta a la entrada de un panel. ¿Cuál es la entrada? La zona. ¿Para qué te sirve eso? Para que el intruso, cuando hay un pequeño estiramiento de la línea electrificada, ¿ya? El panel se active. ¿Ok? Entonces, como conexión es el sensor de flexión hacia el panel. Pero nosotros utilizamos un transmisor que es el CONET, ¿ya? Para que tú lo pongas al costado del CONET, el sensor de flexión, y el CONET mediante radiofrecuencia se comunique con el panel, para que no hagas un cableado. Entonces también tenemos esas soluciones. ¿Ok? Ahora, vamos a explicar un poco de las buenas prácticas. Vayamos al tema de las normativas, a lo que te pide las normas IEC. En todo lo que es América, tanto América Central, América del Norte o América del Sur, eh, estamos basados a las normas IEC. Entonces, parte de las normas te dicen, ¿no? Que tú tienes que electrificar o tienes que colocar tu cerco eléctrico a partir de una altura de 2,30 m hacia arriba. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si es que mi muro es, no sé, de 2 metros, 1,80 m? Entonces, una de las soluciones es, como dice acá en el texto, es obviamente levantar el muro, llegar a 2,30 m y de recién ahí poder electrificar. La otra es utilizar los paneles que tienen la supervisión a tierra. Las primeros 4 líneas le haces una salida y retorno de voltaje, no son salidas electrificadas, y la que sigue de ahí para hacia arriba sí lo haces electrificada. Entonces, ¿por qué utilizarías las primeras líneas como tierra? Para poder tener la altura a 2,30 m. ¿Ok? Eso es lo que te indica las normas CIEC. Ahora, eh, hay lugares que te electrifican desde el ras del suelo, porque sí lo hay. Entonces, ¿pero qué te dice a eso las normas? Si me dice que es de 2,30 m hacia arriba, parte de las normas también te dice, tú puedes electrificar desde el ras del suelo, pero tú tienes que poner una barrera de separación. Como vemos en la imagen, hay dos barreras, capaz como una alambrada, obviamente, y antes de eso se pone lo que es el electrificador, o sea, la línea electrificada de ras del suelo. Primero, la línea electrificada de ras del suelo, después la separación. Obviamente que la línea electrificada lo tienes que meter dentro de tu vivienda o dentro de tu predio, ¿ok? Y la línea de separación, obviamente que ya un poco más salido a 50 centímetros o a 1 metro. Entonces, esa es la opción que te indican las normas.
Ahora, como mala práctica y lo que te indican las normas también es que antiguamente los cercos eléctricos utilizaban las concertinas de púas, ¿ok? Eso era antes lo que era un cerco eléctrico. No era, era un cerco, perdón, no era eléctrico, solamente era un cerco perimetral. Colocaban las concertinas en púas y listo. Si es que el intruso subía, obviamente como tenía púas se podían dañar, por eso no lo subían. Ahora, las normas te dicen, esas concertinas no puedes colocarlo a una energía o a un voltaje. Entonces no es permitido. Capaz puedan pensar, oye, las concertinas es de alambre galvanizado, entonces lo electrifico con un panel. No, no es permitido. ¿Ok? Ahora, como buenas prácticas es la conexión del cable chispa. ¿Por qué el cable chispa? Porque el cable chispa tiene doble forro de aislamiento. Tiene un forro blanco siliconado y el otro una chaqueta de PVC. Entonces, ¿para qué te sirve eso? Para que no haga inducción. Acuérdese que los paneles te botan como máximo en nuestro panel 15.000 voltios. Hay de 14.000 o 13.000 voltios. Yo puedo poner un cable eléctrico número 10, número 12, que es muy bueno, conductivo porque es cobre, pero su aislamiento, su chaqueta es pobre. Entonces, ¿qué pasa si por un tubo yo paso la salida y retorno de voltaje y pasa los 15.000 voltios? Va a haber lo que es una inducción y el panel te va a fallar. Entonces, por el voltaje, lo que nosotros buscamos es la disipación. ¿Ok? Tiene que tener doble chaqueta. Es por eso que nosotros recomendamos, acá le llamamos el cable bujía, yo sé que le llaman allá el cable chispa, porque está diseñado para altos voltajes y no puede hacer una inducción entre un cable con el otro. ¿Ok? El letrero de advertencia es muy importante y eso te señala bastante lo que es las normas, ¿no? La norma IEC 60335. Siempre te dicen que tiene que ser de un fondo o un color visible, que es el amarillo, letras negras o rojas y muy aparte una señalización de una mano con una chispa, ¿no? Ese es algo que le permite al intruso saber de que esta es una línea electrificada. ¿Ok? Las normas siempre te dicen que lo coloques en cada ingreso. Si hay tres puertas en menos de 10 metros, colocar tres letreros de advertencia encima de las puertas. Ahora, si es un lugar, una zona industrial, la distancia máxima es los letreros de advertencia de 10 metros en 10 metros. ¿Ok? Ahora, ubicación y visibilidad. Dice, las señales deben colocarse en lugares visibles y estratégicos para advertir a las personas sobre los posibles riesgos. Obviamente, el riesgo de electrificación. Ahora, muchos a mí me preguntan, Rogelio, ¿sabes qué? Si me hablas de 13.000 voltios, 15.000 voltios, ¿eso daña al ser humano? Nosotros estamos hablando de potencia, estamos hablando de joules. Lo que te hace es botarse en la potencia o el joules, no es corriente. Cuando hablamos de amperaje, ahí sí. Nuestros paneles, obviamente, para poder exportar a diferentes países, pasa por una rigurosa certificación, donde ellos miden, ¿no? ¿Cuánto es tu consumo de corriente de electrificación y cuánto es la potencia? Corriente es solamente como 10 picofaradios. Algo que lo pueda dañar en corriente al ser humano es 30 miliamperes. Eso sí te puede dañar un poco lo que es el corazón. Pero lo nosotros es 10 picofaradios. Es como 50 veces más en lo que es menos, perdón, en lo que es corriente. Es por eso que no te daña. Si tú agarras la línea electrificada, lo que te va a hacer es expulsarte. Vas a recibir como una descarga, pero te expulsa. ¿Ok? Esto no es, o sea, no es que te mate, no es que te jale. La corriente alterna depende de los polos. Si tú coges, obviamente que te jala y te puede matar. Pero las líneas electrificadas, lo que te emite el pulso de voltaje de un panel, no. Ahora, cuando nosotros hablamos de configuración, eh,
de los paneles tradicionales o convencionales, ¿no? Que viene a ser el Yanes 800 que ustedes lo han comercializado, o el Yanes 1600 o el X-Power i12 o el HR 810, el HR 8000 Plus, son paneles que tú lo puedes configurar que los dispositivos inalámbricos en el caso de los llaveros transmisores para que tú puedas apagar, puedas aprender el cerco, puedes activar la alarma o puedas hacer una acción de pánico desde el llavero. Cada llavero tiene una distancia, ¿no? Nosotros manejamos tres tipos de llaveros. Llaveros la de 100 metros, llaveros la de 200 y llavero de 500 metros. Los tres tipos de llaveros es compatible con el panel. ¿Ok? Eso ya depende cómo lo quieras trabajar a más distancia. Ahora, configuro, lo más configurable es eso, los llaveros, para que lo puedan prender y apagar o hacer una activación de pánico a una distancia, imaginemos, de 100 metros línea vista. ¿Ok? Otra configuración que pueden hacer es la caída de alto voltaje a tierra. Por defecto de fábrica, son tres caídas continuas. ¿Qué son caídas? Es la unión de la tierra con la línea electrificada. Si se queda pegada y te da tres pulsos, el panel se activa. Pero si capaz tienes un arbusto ahí, el arbusto corre mucho viento, hace que choquen, da una caída, no se va a activar. Da dos caídas, no se va a activar. Tiene que hacer tres caídas continuas. O si tú quieres configurarlo a una caída o quieras configurarlo a 240 caídas, que es con lo máximo, también lo puedes hacer. Eso es la configuración. Los arcos a tierra es igual. A 10 arcos continuos o 10 chispas que te haga, no es la unión, sino es una separación en milímetros que te puede hacer chispa. A 10 arcos continuos se te activa la alarma. Tú lo puedes desactivar o puedes configurar a que sea más arcos. Ahora, el DIN de prendido y apagado, ¿qué quiere decir? Que cuando yo prendo el cerco eléctrico con el llavero, en la sirena te da un bit y cuando tú lo apagas te da doble bit. Hay clientes en que eso no lo quieren utilizar. Entonces, al no querer utilizar eso, ¿qué haces? Te vas a la configuración y lo deshabilitas. También hay el DIN de armado y desarmado de la zona. Eso sí lo deshabilita desde el mismo llavero. El llavero tiene cuatro botoncitos. El que tú armas la zona y desarmas las zonas, lo tienes presionado por 20 segundos y lo activas. Por defecto de fábrica viene desactivado. Entonces, presionas 20 segundos y automáticamente activas esa opción. Y si quieres desactivarlo, igual vuelves a presionar 20 segundos para poder desactivarlo. ¿Ok? Esas son las configuraciones de los paneles convencionales. Otra más que tenga, tiene una salida PGM. La salida PGM es una salida negativa que cuando haga cualquier tipo de evento o alarma el panel, la salida negativa se activa. Basta que tengas esa salida negativa, lo puedes colocar capaz a sus paneles de intrusión que puedan tener en casa y en el panel de intrusión te puede llegar las notificaciones. O lo que puedo hacer, puedo poner un relay en esa salida negativa y en el relay, basta que yo ponga un relay en la salida negativa, en la bobina empieza a pasar el voltaje, hace el cambio de contacto y puedo poner un reflector en casa. Mayormente los intrusos se meten en las horas nocturnas. Entonces, capaz yo pongo un reflector, se activa la alarma porque el intruso hizo algo y el reflector también se va a prender. Entonces puedes dar varias utilidades con esas opciones que pueda tener un panel convencional. ¿Ok? Ahora, ya en el panel que tiene mayor tecnología, que te trabaja, si bien es cierto, con llavero, transmisor, pero este te trabaja con un aplicativo. La comunicación con el SOE es mediante el Wi-Fi. O sea, la primera configuración es que tú tienes que hacer que tu router le dé internet al SOE. Y eso tú lo haces con el aplicativo. ¿Ok? Ahora, quiero configurar lo mismo que los convencionales, los arcos a tierra, lo que hay de alto voltaje, el tiempo de sirena. Ya no lo voy a hacer desde los botones, lo hago desde el aplicativo. Siempre el primer usuario en el aplicativo es el usuario administrador. Los demás vienen a ser los usuarios operadores. El administrador lo que hace es encargarse de hacer las configuraciones.
El administrador lo que hace también es ya eliminar a los usuarios que quiera eliminar. O si instalo en la pestaña de seguridad un dispositivo inalámbrico, el administrador lo puede eliminar también ese dispositivo inalámbrico o lo puede deshabilitar. ¿Ok? Ahora, también hemos utilizado una herramienta en el aplicativo, en el eHardware con el SOE, de que tú puedes ver el nivel de señal entre el panel con el router. Entonces, ahí te va a aparecer, si tú haces la instalación y tú te vas a un lugar, no sé, a 10 metros, seleccionas nivel de señal, tiene como 6 barras. Si te da una activación de una barra nada más, es porque tienes que cambiar de ubicación. Si te da de 3 hacia arriba, es porque la ubicación está buena. Entonces tienes esa opción de nivel de señal. ¿Ok? Tiene muchas más opciones también en el tema de aplicativo, porque acuérdense que el SOE es integración, cerco, seguridad, alarma o video verificación. ¿Ok? No sé si tendrán alguna consulta hasta ahí. Perfecto. Bueno, y el tema del aplicativo, ¿cómo lo descargo? Siempre me preguntan, ¿el aplicativo es libre? ¿Se paga una licencia? Bueno, el aplicativo es totalmente gratis, los 16 usuarios es gratis. El tema del aplicativo te trabaja con los sistemas operativos, tanto Android y como en lo que es el iPhone. Con los dos te trabajan. Cada uno tiene su propia galería de poder descargarse. Eso sí, si yo tengo un Android, el Play Store. Si tengo un iPhone, el App Store. Entonces ahí en cualquiera de esas galerías digito el eHardware y me hago la descarga. Al hacer la descarga tú te tienes que registrar. Ahí hay un error que cometen los usuarios, ¿no? Que cuando se registran, le pide el correo, pones tu correo, te envía un código, pones el código y te pone ahí de qué país es, tu contraseña y tu nombre. Y le das siguiente. Cuando le das siguiente es porque ya lo tienes listo, pero ahí te sale un mensaje que te dice bien claro que tienes que rellenar tus datos del perfil. Hay algunos que lo obvían eso, que no le hacen caso y dice, ah, ya tengo el aplicativo, listo, no quiero utilizar los datos del perfil. ¿En qué momento implica esto? Que cuando tú no llenas la totalidad del dato del perfil, cuando tú quieras vincular o quieras configurar, no se va a poder. Te va a aparecer un error de que el panel no está con un texto o algo así. Entonces no vas a poder. Y la gente, muchos llaman por eso. No puedo, no puedo. Me dice que el panel no está en la nube, que las credenciales son incorrectas. Entonces la solución a eso es que tus datos del perfil los rellenes todo. Si no quieres utilizar o no quieres compartir los datos, porque ahí te pide tu nombre, tu apellido, tu documento de identidad, tu referencia, tu ubicación, todo. Si no quieres poner algo real, bueno, sí o sí tienes que rellenar esos recuadros para que tú puedas ya hacer algún tipo de configuración o vinculación con el aplicativo. No, es que no gira. Se ha plantado. Mm, sí. Hay algunas preguntas en el chat. Ahí. A ver. A ver, vamos a ver si es que hay algunas preguntas. Ah, Cristian Sánchez Chinchilla me dice, el cable acerado, ¿cuál es la vida útil? Mira, Cristian, todo va a depender del lugar donde tú lo coloques. Ejemplo, acá en el Perú tenemos lo que es costa, sierra y selva. En la costa, obviamente, cuando es costa está pegada al mar y en el mar hay mucha humedad. Al haber mucha humedad hay corrosión.
Entonces, mayormente todo va a depender de eso, de la ubicación de donde tú coloques. Sé que en su país no es tan húmedo, sí, pero sí llueve bastante, hay mucho sol también, ¿no? Entonces, como darte una vida útil, yo te diría el mantenimiento más que todo. El mantenimiento mayormente cuando es una zona muy húmeda, ¿sí? Aquí en Lima lo hacen cada 6 meses a 8 meses. Un mantenimiento preventivo para poder hacer una limpieza, ¿ok? Y verificar de si es que no está nada corroído, capaz cambiar esa línea. Ahora, ¿qué es lo que utilizan aquí? ¿Qué tipo de alambre? Para esos lugares utilizan el alambre de aluminio. El alambre de aluminio, la desventaja es que es muy frágil, pero sí te va a durar mucho más tiempo. Ahora, como alambre de aluminio que hagas un mantenimiento, es más que todo cambiarlo, por ser muy frágil. En cambio, el alambre acerado sí es más conductivo, es más rígido. Entonces, yo deduzco para las zonas que ustedes están, un tema de mantenimiento es cada año. Nosotros cuando pasamos a la parte de la sierra, aquí, sí lo hacen cada año o cada año y medio, el tema de un mantenimiento. Entonces te dura más. Cuando hablamos de mantenimiento, ya viene a ser un mantenimiento de lo que es el alambre acerado o un mantenimiento de lo que es la línea tierra. La línea tierra mayormente lo ponen, otros lo ponen con el alambre acerado o otros lo ponen con el alambre galvanizado. Que el alambre galvanizado depende de los milímetros o el espesor, también tiene una vida útil de menos tiempo, pues, ¿no? Sí, todo va a depender de eso, estimado Cristian. Ahora, acá hay otra consulta. A ver. Eh, William Navarro, según la normativa, ¿cada qué distancia debe ir un poste? Lo que pasa es que la normativa no te indica el tema de poste. Nosotros sí brindamos una distancia dependiendo del tipo de alambre que utilizas. ¿Por qué? Porque nosotros cuando fabricamos los aisladores tienen una tensión en quilaje. Nuestros aisladores se soportan hasta 80 o dependiendo del modelo 60 kilos de tensión. Ustedes saben que los postes fijos que están en las esquinas ponen los aisladores y eso es lo que soporta la tensión de toda la alambrada. Entonces, cuando nosotros utilizamos alambre acerado, siempre recomendamos de 12 a 15 metros de separación entre los alambres de sujetación, ¿no? Nosotros le llamamos el alambre fijo, perdón, el poste fijo, entre 12 a 15 metros. Y los intermedios entre 3 a 5 metros, uno hacia otro. O sea, ahí tú puedes jugar. Ahora, si yo utilizo un alambre galvanizado o un alambre de aluminio, yo puedo poner hasta 25 metros de esos postes sujetadores. ¿Por qué? Porque no tiene mucho peso. En cambio, el alambre acerado sí tiene un peso y tiene una tensión cuando tú lo ajustas. Entonces, esa tensión o ese cálculo que nosotros sacamos es por la tensión de los aisladores. Si yo le brindo mucha tensión, el aislador mucho lo va a jalar y el aislador se va a dañar. Más que todo, por eso es la distancia entre postes, entre los postes templadores, pues, ¿no? Eh, Buen día, se perdió el video de imagen. Sí. Ujú. Bueno. Disculpa, ¿se puede hacer una pregunta? Álvaro Rivera, ¿cuál es el nombre del aplicativo? El aplicativo es eHadroid. El aplicativo es eHadroid y tú lo descargas, como le dije, en las diferentes galerías de acuerdo al celular que ustedes tengan, pues, ¿no? Si yo tengo un Android como yo lo tengo, desde el Play Store. Descargo el Play Store y me registro. Y de ahí, para que tú te registres con un panel, el primero, hablemos del SOET, el primero lo que hace es configurar desde el aplicativo para que tu panel tenga internet. O sea, tú tienes un router, el router tiene Wi-Fi, el tipo de banda que trabaja es 2.4 por si acaso, 2.4.
¿Y qué es lo que hago con mi aplicativo? Perdón, mi celular también tiene que estar a la misma red del router y desde el aplicativo o la configuración. Una vez que ya haga esa configuración, los 15 restantes lo único que va a hacer es tomar una imagen a la QR, poner las credenciales por defecto de fábrica, admin del 1 al 6 y ya están registrados. Ahora, esas credenciales o contraseñas es cambiable por si acaso, por seguridad. El administrador lo puede cambiar. Por defecto de fábrica es del 1 al 6. Si tú quieres cambiar, lo modificas. Pero eso únicamente lo hace el administrador. ¿Ok? Ahora hay otra consulta más. El cable de aluminio tiene a romperse por el movimiento del viento. Claro, esa es la desventaja del cable de aluminio. Por ser tan frágil, yo sé, bueno, yo he viajado allá en Centroamérica, sé del viento cómo es. Entonces, sí, es cierto, tiende a romperse. Si tú haces capaz una doblada, ya se rompió. El viento mismo que le hace ese movimiento constantemente, obviamente que como es frágil, se va a romper. Entonces, como le digo, todo depende. Para mí el mejor cable es el acerado, porque es más conductivo y te va a durar mucho más tiempo. El cable acerado se oxida y se revienta. ¿Por qué no usar un alambre de aluminio siempre? Y debe ser de 2 milímetros. Claro, también hay un cable de aluminio de mayor espesor, ¿no? Entonces, pero sí, el aluminio, lo que pasa es que el aluminio no es tan conductivo. Esa es la desventaja del aluminio. A que se pueda romper, a que pueda poner uno más duro, con mayor espesor, pero no es tan conductivo el cable de aluminio o el alambre de aluminio. El que es más conductivo es el acerado. ¿Ok? El mantenimiento del cableado, ¿en qué consiste? El mantenimiento, hay dos tipos de mantenimiento. Mantenimiento preventivo y correctivo. El preventivo es para poder prevenir de cambiar algo, ¿no es cierto? ¿Qué puede ser? Una limpieza. Si es un mantenimiento 8 meses o un año, ¿qué es lo que hace? Por el polvo, la lluvia, tienden a capaz a oxidarse un poco. ¿Qué es? Es una limpieza que tú tienes que hacer al alambre. Entonces acá mayormente los instaladores, ¿qué utilizan para poder limpiarle? Utilizan lo que es el ACE o el detergente, perdón, el detergente con una mallita, lo frotan con agua y lo pasan. Ahora, ¿por qué no es tan recomendable lijarlo? Porque el alambre acerado tiene como especie unos aditivos en su composición y si tú lo lijas vas a retirar esa conductividad. ¿Ok? Entonces, lo más recomendable es que solamente con una mallita y detergente, con agua pases y lo limpies. Nada más. Y verificar de que cada aislador obviamente esté bien, pues, ¿no? Ahora, acá nosotros utilizamos bastantes aros simples y aros dobles. Es calibrar los aros. La calibración de los aros también viene a ser un parte de un mantenimiento. O el pintado de los postes. Los postes, si quieres, sí lo puedes lijar, no hay ningún problema. El pintado de los postes. Acá mucho un mantenimiento consiste en cambiar la línea de tierra porque la línea de tierra acá se utiliza con alambre galvanizado y se deteriora más rápido. Entonces, de hacer un cambio nuevo para protección del panel y para que te acierte en el sentido de que en un cerco, cuando un energizador tienes una buena tierra, la potencia es real, la potencia es la que te emite la 13.000 voltios. Pero si yo no tengo una buena tierra, si el panel es 13.000 voltios, no te va a dar 13.000 voltios, que aparte da 8.000 voltios. Entonces, ahí lo importante es la tierra. Es por eso que aquí en un mantenimiento hacen el cambio de la línea tierra. Ejemplo, el mantenimiento del cable que comentas de 1 a 1, un año y medio, pero hay un plazo donde es recomendable reemplazar el cable. Por ejemplo, cada 10 o 15 años. Bueno, aquí me ha tocado como experiencia en lugares secos que no hacen mantenimiento hasta 8 o 10 años. Ya una vez cuando falla o cuando hay una ruptura, ya no es un mantenimiento, sino ya es
algo correctivo, es un cambio. Entonces, por eso yo le digo, si es que ese alambre acerado yo lo llevo en una casa de playa, a lo mucho no te dura 2 años. Vas a tener que cambiarlo. Entonces, por eso en una casa de playa, como es tan húmedo, se necesita un mantenimiento más continuo, de 6 a 8 meses. Ahora, si yo me voy a un clima seco, yo lo puedo tener muchos años ahí y lo único que hago es con un trapito le limpio el polvo y listo. Y te va a durar mucho más tiempo, así como indicas 10 o 15 años. Pero dependiendo también, pues, ¿no? Que tú también le hagas su limpieza, pues, ¿no? Entonces, en esta vida nada es eterno. Pregunta, ¿por qué un cliente tiene una cerca que le ponemos el tester de Hagroid para ver la corriente del tester? No marca nada, pero la cerca sí tiene corriente. ¿Qué es lo que pasa allí? O sea, me imagino que ustedes tienen un voltímetro. No utilicen un multímetro, ¿ah? Porque el multímetro se va a malograr. Es un voltímetro de potencia. Entonces, en el voltímetro, eso como es digital, te mide, si no me equivoco, de 6.000 voltios hasta 17.000 voltios. Si tú lo pones en la parte final, te tiene que dar lo ideal. Si tú, esto tiene un rango de 8.400 a 13.000 voltios. Si tú le das a un voltaje máximo y te vas a la parte final, te tiene que medir los 13.000 voltios. Ahora, ¿qué pasa? Oye, pero no te llegan los 13.000 voltios y está en un voltaje máximo. Revisa tu tierra. Es porque la tierra tiene algo. Entonces, ¿qué es lo que se haría ahí? Entonces, es un cambio de lo que es la línea tierra. Ahora, pero acá me preguntas, no me marca nada. ¿Por qué un cliente tiene una cerca que le ponemos el tester y el hardware para ver la corriente del tester y no marca nada? Bueno, si es que no te marca nada, ¿qué te digo? Ni 1.000 voltios ni 2.000 voltios, es porque ese tester está malo, o está malogrado, o está alterado. Ahora, lo más tradicional que hace un cerquero, mayormente un instalador, es hacer las chispas, pues, ¿no? Hacen las chispas, se ven el grado de chispa que te hace y te dicen, ¿no? Obviamente que no le recomiendo eso, o sea, con un tester sí verificas que el voltaje te está llegando real, ¿no? Es como un ejemplo, acompañé una instalación de una persona que me decía, o el técnico, sí, he conectado una tierra y he conectado una buena tierra y él se iba al tal lugar, él lo agarraba, me mandaba un video y le pasaba pequeños pulsos de voltaje que él cualquiera lo podía aguantar. Entonces yo mismo fui con una área con un área que sale a campo, ¿no? A verificarlo y realmente no tenía una conexión a tierra. Entonces, ¿qué hice? Puse una conexión de tierra, le hice poner a ellos una conexión a tierra y le dije agarra, pues, ¿no? Y al agarrar, ¿qué es lo que hizo? Se zamaqueó para afuera. Entonces, la parte fundamental de una cerca eléctrica para lo que es el pulso alto voltaje viene a ser lo que es la tierra. Si no tienes una buena tierra, la potencia no va a ser el adecuado, lo que te da el panel, no va a ser. Entonces, siempre, fundamentalmente, es revisar lo que es la tierra. ¿Ok? Ahora, el voltímetro te emite real. Entonces, con el voltímetro, si tú lo pones y te marca 10.000 voltios, oye, ¿qué está pasando? No está en el nivel alto, vamos a modificar el nivel alto y te llega a los 13.000 voltios, listo, ese es el problema. Pero si lo pones nivel alto y te mide, sigue 10.000 o 9.000 voltios, tienes que verificar lo que es tu tierra. Capaz necesita más masa tierra. Una buena instalación es una línea tierra sobre todos los postes y un punto a tierra, lo que viene a ser una varilla Copperwell en tierra húmeda. Entonces, esa es una buena tierra. Hay algunos que utilizan acá, oye, yo tengo una columna aquí. Bueno, tengo metales de construcción, son otros aditivos, no es conductivo. Entonces ahí lo coloco y listo, eso es una tierra. Para salir de paso es como una tierra, sí, te puede ayudar en algo, pero no es el adecuado. ¿Ok? Ahora, buenos días, salud y bendiciones para todos. Hay que tener mucho cuidado con el grueso y el diámetro del alambre, claro.
Se puede poner varios electrodos a lo largo del perímetro de la cerca, sobre todo en grandes distancias. Si es correcto, ¿cada cuánto? Electrodos. A ver, se puede poner varios electrodos a lo largo del perímetro de la cerca, sobre todo en grandes distancias. Si es correcto, ¿cuántos? ¿Te refieres capaz a los LEDs? A ver, si es que es los LEDs, porque todo panel tiene un LED de poste, ¿no? El LED de poste es una disuasión visual. Si ustedes se han dado cuenta, energizan el panel, hay un LED de retardo. El LED de retardo empieza a oscilar una vez por segundo. Ese LED por segundo lo que hace es que los LEDs también jueguen a ese pulsos, ¿no? Entonces, la distancia mayormente entre uno y otro tú lo puedes poner en cada poste. Lo que sí tienen que tener en claro es que esa salida de LED es de 100 miliamperios. Y dependiendo, si ustedes consiguen el LED de 20 miliamperios, si consiguen de 20 miliamperios, solamente pueden colocar 5. O si no, pueden armar un circuito de un transistor, el BD151, un ejemplo que es de más amperaje, y ahí sí puedes poner más cantidades de LED, pues, ¿no? Por el consumo de corriente. A ver, acá, allá me dijo de electrodos depuestos a tierra, es decir, se pueden poner varias. Mira, lo recomendable es en sí. Si tú tienes una distancia, un ejemplo, el HR8000 Plus, 10.000 metros lineales, ahí no te voy a decir que tú solamente pongas una línea de tierra y una varilla. Tú puedes poner dos varillas o tres varillas. A más varilla que tú pongas, la electrificación de lo de 10.000 voltios, ¿ya? De esa distancia, perdón, de los 15.000 voltios a esa distancia de 10.000 metros, va a ser real. O es como una cerca ganadera. Nosotros vendemos cercas ganaderas, que la distancia es por kilómetros. 10 kilómetros, 20 kilómetros, 40 hasta 80 kilómetros. Entonces la distancia es inmensa. Línea de electrificación no tiene un retorno, es solamente una línea, pero tienes que tener tierra. Y las tierras son las varías. Te ponen tres varías en paralelo para que te pueda dar esa distancia. Entonces es igual a la de las cercas eléctricas perimetrales. Es lo mismo. Entonces todo va a depender de la potencia de un cerco para poder poner varias varillas. He encontrado cercas con líneas sin retorno y por supuesto no disparaba la alarma, una mala costumbre ya. Bueno, aquí también yo bueno, en sí las malas costumbres hay en todo lugar, en todo lugar. Por más que Harrow siempre haga capacitaciones, siempre viene uno y hace como no debe de hacerlo. ¿Qué encontré yo? Si lo hicieron de una sola línea, el panel lo puentean entre la salida y retorno de voltaje, usa un puente interno y ahí solamente saca un alambre. ¿Te va a electrificar? Sí. Pero ¿qué pasa si ese alambre lo cortan? ¿Te va a lanzar una alarma? No. ¿Por qué no te lanza la alarma? Porque ya tiene un puente entre la salida y retorno. Entonces es una mala instalación. Siempre la instalación es una salida y retorno como circuito cerrado. Si es que el intruso lo corta, te activa una alarma. ¿Ok? Listo, chicos. A ver si es que no tienen más preguntas, podemos dar por concluido esta capacitación. Bueno, hemos interactuado bastante con todas las preguntas. Agradezco todas esas preguntas. Agradezco a Intrade una vez más, como le digo, en que hace posible la comunicación tanto de aquí, de fábrica mismo, que está en Lima, hacia ustedes, ¿no? Hacia Costa Rica. Entonces, agradecerle por este tiempo. Se ha aprendido algo, hemos interactuado algo. Sé que son diferentes climas, tanto aquí Lima como Costa Rica. Entonces, esto nos ayuda a poder interactuar y poder ver lo que es una solución viable en tema de una instalación correcta, pues, ¿no? Listo, nos vemos.